empresas informales les cuesta muy caro informalizarse, es bien complicado, y aparte de eso, el movimiento económico que tienen es limitado. Nuestra propuesta es empezar a trabajar en las comunidades del interior del país, con los pueblos mayas, xincas y garífunas, en darles las facilidades de poder diversificar su producción económica. Por supuesto, apoyarlos con créditos para la parte agrícola, pero ayudarlos y apoyarlos en producir cosas distintas y lograr exportación, probablemente, de cosas que ellos fabrican. Tenemos el gravísimo problema, todos, del incremento del precio del petróleo, y a la par de esto el incremento del maíz, por ejemplo, como un insumo para combustibles. Quiere decir que entonces vamos a tener que competir con nuestra comida, con el combustible. Eso plantea un problema totalmente diferente al que ha tenido Guatemala normalmente. Pero es donde nos toca, perdón un segundito, sí, donde nos toca apoyar al microempresario, al pequeño empresario y al mediano empresario y a todo aquel que tenga la posibilidad de producir algo, con créditos supervisados, en donde les demos la técnica para poder hacerlo. Sin embargo, aquí retomemos lo que decía Dionisio. Individualmente considerada como Guatemala no vamos a poder lograr atraer esa inversión, porque acá hay un círculo virtuoso. Si no hay inversión no vamos a lograr el crecimiento económico y por lo consiguiente los programas de desarrollo social van a ser muy limitados. En este caso, por ejemplo, en el caso del planteamiento que hace el ingeniero Colón, se va por el lado de un programa de regionalidad donde se busca precisamente el liderazgo a nivel centroamericano, pero para actuar como bloque y con ello lograr el crecimiento de nuestras comunidades. Hacia adentro, el efecto diferenciador de los programas puede estar en que el programa económico de UNE se orienta al apoyo a la inversión grande, al empresario grande, pero también se va a enfocar al desarrollo de las pymes, de la microempresa y al cooperativismo productivo. Esto en el mediano plazo, comenzando hoy con educación, con tecnología, va a permitir precisamente no solo desarrollar socialmente a las personas y reducir la pobreza, sino también mejorar la actividad productiva del país. Sí, lo que yo creo es que a veces pensamos que lo que ya se hizo es malo y no necesariamente es así. Yo creo que es cierto lo que decía Carlos, hay que darle sostenibilidad a lo que ya se inició, no podemos partir de cero. Hay crecimiento económico actual como no hubo en otro periodo, casi 4%, que no hubo en otros periodos en el gobierno anterior. Entonces yo creo que a eso hay que agregarle ingredientes de bajar la inflación, más estabilidad, darle sostenibilidad, ver hacia el agro, nuevas formas de productividad, las relaciones laborales, pues el tema del trabajo, ¿verdad? Pero lo que usted acaba de decir es muy importante. Hay crecimiento, hay cosas positivas, pero no son suficientes. Por supuesto. Y ese es el problema. Yo le planteo, y tal vez quisiera escuchar su opinión de primero, el tema, el verdadero reto de los proyectos políticos debe ser empezar por el resultado final que esperamos de la ecuación del desarrollo. ¿Cuál es ese resultado final? Necesitamos crecer por lo menos 6 puntos porcentuales por arriba del crecimiento de la población durante 15 a 20 años para lograr que Guatemala esté en la frontera del desarrollo. Eso quiere decir que la economía tendría que crecer durante 20 años más o menos al 9%. Claro. No hay ningún proyecto político en la historia de Guatemala, ni en el pasado ni en el presente, que esté dando, digamos, el marco, que esté propiciando el marco conceptual, la visión de Estado, Dionisio, nacional e internacional, que pueda realmente lograr. El municipio de Guatemala ha crecido 9% cada año de los últimos 3 años. Yo creo que sí se está visionando, y todos aquí lo han mencionado, el tema de la pequeña y la mediana empresa, no abaratamiento, pero sí un crédito más blando, más accesible para estos sectores que tienen que producir, no solo de la informalidad o de un empleo formal mal remunerado. Ya ve usted que en el IX cada vez se ve menos trabajadores. Sí. La reforma estructural nosotros sí la planteamos desde el Estado porque mejoraría el gasto público y la propuesta de un mejor pacto fiscal para luchar contra la evasión y elusión. Ahora lo que usted habla de integración escapa solo a la voluntad de Guatemala, y yo lo platicaba un poco desde mi modesta visión, ¿verdad? Ahí tiene que ver con que cada quien quiere ser el líder a nivel centroamericano. Guatemala quiere llevar el liderazgo, Salvador también,
Si nos vemos, como aquí se dijo, como bloque, con funciones de equidad, vamos a buscar mejorar. En el TLC, por ejemplo, cada país suscribió su propio TLC con aranceles diferenciados. Eso no nos lleva a nada, y estamos conscientes de eso. Pero ¿cómo lograr esa integración centroamericana si no es con voluntad política de todos, no solo de Guatemala? ¿Verdad que es la palabra clave tal vez? Es que yo creo que por ahí vamos. Es que creo que todos compartimos casi todo lo que se ha dicho aquí. O sea, en nuestro programa de gobierno está contemplado el apoyo a la pequeña, mediana empresa, la empresa agrícola sobre todo, que ha estado tan abandonada. Dionisio dijo en un anterior programa que de diagnósticos y sugerencias para resolver los problemas del país, si tomamos todos los estudios que hay, podríamos empapelar el territorio nacional, algo así. Pero hay veces. Ya. Entonces, yo creo que tenemos muy claro cuál es la problemática. Pero ¿qué pasa? Hay que sacudir el árbol, como decía Dionisio, pero entonces resulta que el mejor de los planes de gobierno no gobierna. El gobierno es un gobierno de personas. Entonces, en la medida en que las personas que gobiernan tengan la capacidad para hacerlo, hayan demostrado capacidad en lo que están haciendo, podremos, honestidad sobre todo también, podemos en ese momento pensar en algo nuevo. Y quiero referirme al asunto del etanol, porque ¿qué pasa si tenemos un plan de gobierno hecho y de pronto el problema que teníamos con el Tratado de Libre Comercio, uno de los principales problemas era la baja del precio del maíz, que estaba haciendo que muchos campesinos se quedaran sin la posibilidad de cultivar, y era un grave problema a nivel nacional. Y ahora resulta que el maíz sube de precio porque se está usando como etanol. Yo estuve en un foro hace poco donde se hablaba de la conveniencia o no de usarlo como combustible, pero es que eso escapa a nuestras posibilidades. En Estados Unidos lo están usando como etanol. Entonces, el maíz subió de precio. Y entonces, un grave problema para Guatemala, pero entonces siempre vemos la parte mala de las cosas. Yo creo que sí es un grave problema, es un grave problema alimentario. Entonces, ¿pero por qué no estamos dando créditos ahora para sembrar maíz en todos los lugares donde se pueda? Para sembrar árboles que puedan ser utilizados como combustible. O sea, hay posibilidades. O sea, volvemos a que los programas no pueden ser rígidos. Los programas tienen que ir evolucionando con la realidad. Si no, no vamos a llegar. Pues estoy de acuerdo que tiene que evolucionar y básicamente saber de que los que estamos aquí, que vamos para diputados, siguiendo los pasos de Ninette nuevamente, eso hace que somos más ignorantes de lo que pensamos. Ese es el primer punto de partida. Entonces estas palabras que escucho tuyas es casi una ingeniería social. Eso me parece que lo primero que hay que decir es ignoro más de lo que sé. El precio del etanol y el precio del maíz. Las decisiones de la gente en el altiplano no las podemos tomar nosotros en el Congreso. Lo que tenemos que generar son las posibilidades de que ellos decidan y las comunidades mismas decidan si se van hacia sus verduras, si se van hacia su etanol, y darles las posibilidades de articular esos planes. Porque si no empezamos a dirigir desde sede de gobierno esos volviendo a la necesidad de crecimiento económico que realmente vaya a sustentar la reducción de la pobreza. Es decir, se ha avanzado bastante en materia económica, por ejemplo, que ha permitido un crecimiento no lo suficiente. Este año se proyecta un crecimiento del 5% según el Banco de Guatemala. No es suficiente, necesitamos ese 9%. Pero la pregunta es, crecemos, pero la pobreza se sigue incrementando también. Ahora, hagamos un paréntesis ahí. Lo que acaba de decir el licenciado Arquín es muy importante. Durante 4 años del gobierno anterior, el país prácticamente no creció y tuvo daños y retrasos profundamente graves en muchos temas. En el gobierno de La Gana ha habido en los últimos 2 años y medio pues un crecimiento que ha estado entre el 4, incluso llegó al 5% el año pasado. Pero el problema de fondo es ¿qué nos garantiza como Estado que no se vuelvan a dar otros 4 años como los 4 años del gobierno anterior, donde otra vez por cuestiones políticas de corrupción, de ahuyentar la inversión, aunque el mundo siga creciendo, Guatemala podría tener 0 crecimiento? Correcto. Y ese es parte del problema, que no tenemos garantía de tener un Estado que mantenga el marco para que la sociedad y el pueblo guatemalteco pueda desarrollarse. Y eso pues traspasa un poco el programa económico y social. Todos los partidos firmamos. A través del foro de partidos políticos, todos los partidos políticos signamos una propuesta común. Yo la visión de país. Sí, la visión de país, pero también esta de
Agenda Nacional La Agenda Compartida. Nacional Compartida, También. Sí, pero ¿Y hemos no se le va el papel coincidido. eso, licenciado? Ahora, el tema de la corrupción es un Pero problema sí, que no sí, se va a pero si resolver no la en el respetamos, actual. ¿qué vamos a hacer? Pero Es un el tema punto terrible. donde yo quería llegar era exactamente lo que